La violencia contra las mujeres en política no es un hecho aislado, sino una forma de limitar, deslegitimar y expulsar sus voces de los espacios de poder. Cuando participar implica enfrentar ataques, silencios y miedos, no solo están en riesgo las mujeres, también lo está la calidad de nuestra democracia. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Diálogos de Ciudad, un espacio para conversar desde la coyuntura política, social y también desde una mirada económica sobre asuntos que pueden resultar críticos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que hace parte de la coyuntura política y electoral, la violencia contra las mujeres en entornos políticos, con un énfasis especial en la violencia digital. Y para eso tenemos dos invitadas que nos van a acompañar, dos voces jóvenes que han estado muy pendientes de lo que ha pasado desde las elecciones del 8 de marzo, que le han hecho seguimiento desde las redes sociales, desde los medios de comunicación y también desde la academia a este tema de la violencia contra las mujeres. Nuestras invitadas son María Camila Ordóñez, abogada y comunicadora digital de la Universidad ICESI. María Camila trabaja en un medio que se llama Cuestión Pública y desde allí hace periodismo con enfoque de género y enfoque de derechos humanos. María Camila, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también tenemos a Mariana Villegas. Mariana es estudiante del programa de Ciencia Política con énfasis en Relaciones Internacionales de la Universidad ICESI. Y ella en este momento está haciendo su proyecto de grado, una investigación sobre violencia contra las mujeres en política en entornos digitales, puntualmente para estas elecciones 2026. Muchas Muchas gracias. gracias, profe, y muchas gracias a todas las personas detrás de la producción y al observatorio por esta gran invitación. Bueno, quisiera adicionar también que ambas hacen parte de un proyecto de cobertura electoral feminista que se llama La Fisura, en donde el observatorio está en alianza con la organización Artemisas y otras organizaciones que a nivel nacional se están pensando cómo darle un enfoque de género a estas elecciones. Entonces, desde allí, pues vamos a ir conversando algunos asuntos que sé que son claves y que les pueden interesar muchísimo a quienes nos están escuchando. La primera pregunta, y un poco para que entremos en materia, es sobre todo desde una perspectiva más conceptual, y ahí nos puedes ayudar, Camila, ¿cómo podríamos definir o entender la violencia contra las mujeres en política? Y también, ¿cómo podríamos analizarla para no creer que es algo normal del debate público o del debate político? Bueno, yo creo que la violencia política, para definirlo de una forma simple, es una forma, si se quiere, de obstaculizar, de limitar, incluso expulsar a las mujeres de los entornos políticos, de los entornos de poder. Y digamos que esta violencia se ve desplegada en diferentes comportamientos o diferentes pues, conductas. Ujú. Entre ellas entendemos la deslegitimación como una forma quizás como de cuestionar la capacidad de las mujeres para estar en estos entornos de poder, pero también esto se desplaza a un área y es necesariamente la parte que tiene que ver con las expresiones de las mujeres, los cuerpos de las mujeres, las decisiones que estas mujeres toman sobre su cuerpo, ¿no? Y digamos que esto ahorita, resonando pues también con esto de la parte digital, se ve pues en varios casos que ahorita mencionaremos, Ujú. desplegado en las redes sociales. Entendemos que las redes sociales también ahorita son un espacio público en el que habitamos, ¿no? Y esto pues de cierta forma se ve recrudecido en estos espacios. Ujú. Yo creo que aquí también es clave entender qué es y qué no es, ¿no? Porque no podemos también tampoco comprender que la violencia política contra las mujeres parte de un disenso político. Los disensos políticos y más en Colombia, que es un país que está tan polarizado, pues entendemos que el disenso y el estar en desacuerdo en ciertos estamentos o ciertas posiciones de ciertas candidatas o ciertas personas pues, que pertenecen a la política son violencia política contra las mujeres. Digamos que aquí la violencia política es esencialmente cuando entendemos que hay un menoscabo, hay una búsqueda de querer silenciar a esas mujeres por el hecho de serlo, ¿no? Yo creo que ya pues aunando pues a esto es importante no normalizarla porque al seguir perpetuando estas cosas hay un mensaje claro y un mensaje clave y es eh, pues entender que de por sí estar en política en Colombia ya ha generado una estigmatización, unas tensiones ahí. Y el seguir perpetuando, el seguir pues reforzando estas ideas, se convierte en un sinónimo de
participar en política como un lugar donde se van a tener ciertas humillaciones, donde se tienen que asumir ciertos riesgos, y más siendo mujeres. Eso es algo que ahorita lo vamos a desarrollar, pero es finalmente eso, y la consecuencia, yo creo que directa, es esencialmente que hay si se quiere, hay como una desincentivo a que las mujeres puedan participar en la política. Esto es algo que también se respalda por los datos. Por ejemplo, nosotros en Cuestión Pública tenemos una nota en la que hablábamos justamente de eso. Actualmente en el Senado, de las 108 escaños pues que hay, solo 34 están ocupados por mujeres. Otra cosa también importante es sobre la ley de cuotas, que es pues finalmente que se le da digamos que una reglamentación del 30% mínimo a las mujeres para poder participar en estos espacios políticos. Claro. Pero ¿qué pasa? Que justamente a partir de todo esto, pues se entiende que el mínimo ahorita es el máximo, ¿no? Y entonces en muchos lugares se da esta idea de que solo el 30%, incluso a veces pues podemos ver que las cifras pues son reveladoras respecto a la real participación que se está teniendo, la materialización de la igualdad y de la equidad en estos sentidos. Claro. Bueno, muchas gracias por ese contexto, y también con lo que nos mencionas. Se habla de violencia política, entonces cuando hay una vulneración de esos derechos políticos que tenemos pues las mujeres, de participar, de tener un espacio de toma de decisión, de poder votar, sí, como ciertas estrategias que en general pues también son derechos para todas las personas, pero si quisiéramos como entender algunos ejemplos, y aquí quisiera hacerte a ti la pregunta, Mariana, de pronto desde el proyecto de investigación que estás llevando a cabo, y entendiendo también que estamos en un año electoral, ¿cómo se manifiesta la violencia política? ¿Cuáles son esas conductas, comentarios? Si es una violencia que tiene un enfoque en lo físico o tiene otras formas de manifestarse. Muchas gracias. Digamos que retomando también como muchos elementos que mencionó María Camila, la violencia política va desde, como tú lo mencionabas, como desde este desprestigio a cosas más simbólicas hasta también lo físico. Okay. Digamos que dentro de las investigaciones que han habido, que se ha empezado a investigar sobre la participación y ya luego se empieza a cuestionar más sobre cuáles son las dinámicas que están enfrentando las mujeres en la disputa política. Hay muchísimas investigaciones, pero hay un elemento muy, muy bueno de la MOE y la Embajada de Suecia, donde hacen una cartilla que ilustran muy bien cuáles son esas vivencias que tienen las mujeres en política, y estas violencias cómo pasan a ser algo tan sutil que se llega a normalizar. Y entonces empieza por la invisibilización del trabajo, la invisibilización como de sus ideas, algo tan mínimo que a veces uno no percibe en las conversaciones, en los espacios de tomas de decisiones, la minimización de esas ideas que traen en la mesa. Eso también pasa por la ridiculización, el ocultamiento de información. Digamos, esto es en dinámicas como que la población, la ciudadanía no logra percibir, pero que son dinámicas dentro de la política que afectan bastante a las mujeres y busca desincentivar como su participación. Entonces está desde infligir la culpa, la vergüenza, a todos estos roles que nosotros se nos ha pues impuesto, pero también asocian directamente con nuestra condición de ser mujer. Entonces va desde cuestiones del trabajo, los roles de cuidado, y la cosificación del cuerpo de las mujeres, que pues muchos lo vimos, lo evidenciamos en Twitter en los últimos meses con toda esta cuestión que sucedió con la candidata a la presidencia, Paloma Valencia, uno de los candidatos al Senado, Matador, que también caricaturista, periodista, que pues directamente atenta contra la integridad, la imagen de Paloma como una candidata, apelando directamente como a su cuerpo. Y eso es algo que la gente minimiza, normaliza, porque pues aparte de que apela al humor, apela a la crítica política, que es algo que pues en muchos espacios se ha normalizado, pues la carga desproporcionada por ser mujer es mucho más contundente que si sucediera con un candidato hombre. Entonces, esto es una cadena de
de situaciones, de actos que buscan activamente la expulsión, el desplazamiento de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, escenarios públicos, pero también que termina por el silenciamiento, el propio silenciamiento y que las mujeres no quieran participar en política. Entonces, eso también lleva a casos extremos como los que sucedieron con Aida Colcue, que fue incluso secuestrada. Lo vimos en elecciones pasadas con la figura y pues la representación de Francia Márquez, que incluso la desprestigiaban sacando noticias falsas, desinformación, que es muy perjudicial incluso para su propia seguridad y la seguridad de su familia. Entonces son situaciones que es una distinción muy importante que sí es bueno hacer, y es que no tiene la misma carga, la misma proporción que si sucediera en un hombre, y que es algo estructural que ya se ha evidenciado que tiene una carga muy negativa hacia a la representación y pues en últimas instancias también como a la calidad de nuestra democracia. Bien, posiblemente no le ocurriría a ningún hombre esta crítica Ujú, directa al cuerpo, esta total. crítica directa a unos asuntos que atraviesan la forma en la que las mujeres construimos nuestra identidad, ya sea desde lo femenino o desde otros lugares. Pensando en estos ejemplos que nos mencionas que vienen muy pues como al lugar, y también entendiendo que esto no solamente afecta a esos liderazgos que a nivel nacional son tan reconocidos, sino que también a las lideresas territoriales, a las Total. mujeres que están, por ejemplo, en los consejos municipales, en las asambleas a nivel más regional. Nos gustaría también un poco que conversáramos sobre cómo los medios de comunicación, Camila, por ejemplo, están pensándose la legitimidad de las mujeres que están en el poder, porque no solamente le pasó a Paloma Valencia, está pasando ahora con la vicepresidenta de la fórmula vicepresidencial de Aida Quilcue, que hay también como una cobertura excesiva, como digamos, un exceso de información, que no sé si toda es información o también desinformación sobre estos casos. ¿Qué pasa en los medios? Yo creo que estos casos muestran algo muy profundo, y es justamente sobre la legitimidad política de las mujeres. Ujú. Y es que esta legitimidad, de cierta forma, no se construye a partir de la trayectoria, las ideas, las propuestas, sino que también está atravesada, como lo hablábamos anteriormente, por juicios a sus cuerpos y sus identidades. Ujú. Yo creo que, pues digamos que conforme pues a esto también es entender que la violencia no distingue espectro político. Primero creo que es importante como señalar eso. Ok. En el caso de lo que mencionaba Mariana, de lo que en su momento fue Francia Márquez y ahorita está haciendo Aida Quilcue, pues tenemos y entendemos que estas narrativas, si se quiere, que se construyen a partir de los medios, de cierta forma refuerzan ideas, ya sea desde su origen, desde lo racial, desde lo Ujú. también hay Ujú. unos elementos de clasismo importantes, unos elementos pues de exclusión. Por el lado de Paloma Valencia vemos que es algo un poco distinto, digamos que ella ha sido una figura clave en entornos, pues en un entorno político, sobre todo en el espectro político pues en el que ella se encuentra, y a pesar de que ella ya tiene cierta agencia o cierta agencia pues en lo político, igual esa legitimidad se ve erosionada por estas cosas, como lo que pasó ahorita con Matador y respecto pues a su cuerpo y demás. Yo creo que en los medios pasa, y es algo pues que yo creo que se conecta mucho con todo, ¿no? Como que también el sistema en sí, los medios no están exentos de cómo se articulan estas dinámicas de poder, Ujú. y es que en las salas de redacción yo creo que esta idea de poder producir narrativas con un enfoque de género, Ujú. producir narrativas que vayan muy de la mano con ideas de equidad, pues se ven muy fragmentadas, sobre todo en las decisiones editoriales que se toman, ¿no? Se habla más de la vida personal, incluso a veces de las candidatas, que de sus mismas propuestas, de sus mismas ideas, de que habló de cierta forma, y también esta idea de encajar, ¿no? Como de ser esta candidata, o la representación que debe tener una candidata, una mujer en la política, ¿no? Va muy tensionante pues con propuestas, por ejemplo, como las de Aida Quilcue, o incluso escenarios pues en los que a la misma
pues candidata Paloma Valencia también se le ha criticado, ¿no? Entonces creo que es como, sí, es como visibilizar y también saber y tener muy presente que todo esto justamente se entrama en el mismo sistema patriarcal de producción de la información que refuerza narrativas ahorita digitales sobre cómo se percibe, cómo se entienden también estas candidaturas. Sí, o sea, no hay nada que esté ocurriendo sin que detrás hayan unas dinámicas Ujú. patriarcales y unas decisiones que son de También, poder. claro que sí. Bien, bueno, eso es muy importante y yo quisiera también, de pronto vamos a ampliar un poquito la discusión con estas cifras o con estos datos que les voy a dar. Obviamente vamos a seguir hablando del caso colombiano, pero me llamó mucho la atención una investigación que encontré para el año pasado que hablaba de que en Chile, en elecciones presidenciales, pensando pues que estamos en un contexto similar aquí en Colombia, 9 de cada 10 mujeres experimentaron violencia digital y las mujeres que estaban como candidatas o como fórmulas en ese contexto presidencial recibían hasta 660 menciones violentas diarias en redes sociales. O sea, un asunto que uno dice que pasa por el acoso y pues por un montón de manifestaciones adicionales y que puede tener unas afectaciones, yo creo que a la salud emocional y mental, pues porque uno allí en ese nivel de exposición, yo creo que eso debe ser bien complejo y tiene que ver también con lo que ustedes dicen, al final las mujeres prefieren replegarse o desistir de estos espacios de toma de decisión. Pensando en esta investigación, quisiera saber, Mariana, ¿tú qué te has encontrado, por ejemplo, para el caso colombiano? ¿Qué se ha hecho ya de pronto de otras organizaciones que hayan de pronto identificado no solamente el fenómeno, sino también que nos puedan ofrecer algunas cifras para el contexto colombiano? Bueno, es muy importante también, como todo lo que estamos hablando, y es muy interesante también ver cómo desde lo presencial también migra a lo digital. Ujú, Estamos cada vez más presentes en las redes sociales, en páginas web, como que nuestra agencia también pasa por claro. la digitalización. Entonces, la violencia política también está presente en todos estos entornos y para eso han habido trabajos desde hace 4 años con las elecciones del 2022, Fundación Carisma, con el laboratorio de Disorlab de la Universidad del Rosario y ONU Ujú, Mujeres han estado tratando pues de darle como una caracterización y una investigación a qué está sucediendo con estos liderazgos también en lo digital y ujú, entonces ese trabajo que se llama Acoso, Soledad y Desprestigio mm, monitoreó especialmente como pues en redes como Twitter durante las elecciones al Congreso del 2022, cómo fue la presencia de las personas, el debate público y cómo eso estaba teniendo implicaciones pues ya en los liderazgos y cómo se estaba viendo la violencia realmente como política de las mujeres. Entonces, pues allá había unas metodologías muy interesantes, pero básicamente señala que si es una violencia generalizada que afecta a las candidatas y que afecta directamente como su bienestar y el desempeño también en la campaña. mm, O sea, como ese es un estudio muy importante. También hay un estudio de Organización Artemisas en sus marcas que le hizo ya un seguimiento cuantitativo y identificó como también estas categorías que veníamos mencionando. eh, y realmente es una situación que, pues en este momento no encuentro el dato, pero ok, que es una situación que ya está documentada, pues con casos, incluso también en las elecciones territoriales. ONU Mujeres ha hecho un trabajo también con el gobierno nacional sobre caracterizar cómo ha estado pasando estas violencias a nivel pues territorial y qué implicaciones tiene también para la agenda pública. Entonces, digamos que es algo que también pasa, se está viendo también en TikTok, en YouTube, y esa brecha cada vez se va haciendo más grande, sobre todo porque el algoritmo pues premia contenido que apele directamente a las emociones y como mencionaba María Camila, todo eso también se va mediado como por qué es lo que vende más. Entonces, ahí se exponen situaciones muy delicadas que incluso en la fisura hemos también hecho revisiones y no solamente pues a nivel nacional, sino como yéndonos también como regional, los partidos que uno creería que incluso pues tienen una mirada como más abierta, más progresista, también se ven presionados
por esta ola de violencias frente a las candidatas a cualquier puesto, ya sea territorial o nacional, con la exposición de su vida privada. em, y cualquier tipo de comentario que apele directamente como a la orientación sexual o la identidad de las mujeres. Entonces es algo que digamos que es incipiente, pero o sea, tiene pues que se está documentando directamente como en esas vivencias y se está sistematizando. Mm, pues en la fisura se sigue trabajando con Fundación Carisma, que está haciendo incluso una investigación al respecto, que todavía no se acaba, pero que pretende dar con métodos como pues cuantitativos de análisis de sentimiento, como a cómo se está dando todo eso a nivel digital. Ok. Muy interesante poder acercarse a estas investigaciones y poder también entender eso en nuestro contexto, eh, pues porque sí, pareciera que hay una competencia entonces desigual cuando uno cree que mujeres que en este momento están ocupando espacios que antes no ocupaban, como una candidata a la presidencia, que sería un hecho histórico además para el país, pues está bajo unas condiciones de desventaja. Lo que tú dices de la brecha me parece muy interesante. ¿Cómo cerramos entonces esa brecha? Nosotras en el observatorio le hicimos seguimiento desde el año pasado a lo que fue la aprobación de la ley Ujú. 1453, que justamente hace un llamado de atención o le presta, digamos, como toda la atención necesaria a esta situación tan compleja de la violencia política contra las mujeres. Allí quisiera de pronto, como desde la perspectiva del derecho, desde la perspectiva de la justicia, que tú también nos puedes dar, Camila, como abogada, ¿qué crees que nos trae de nuevo a esta ley? Un poco como que le aporta a la discusión. Bueno, yo creo que lo más importante es que se nombra y se reconoce que existe la violencia Mm, política. Creo que eso es lo esencial. Antes, y había, pues ahí, yo creo que todavía existen estas ideas preconcebidas de que, bueno, esto es una opinión. Escuchaba uno, por ejemplo, en redes que, bueno, un matador está dando una opinión, es libertad de expresión, es un ataque aislado, pero resulta que no. Y creo ujú, que sacar este tipo de normativas le quita ese componente aislado a ser algo más estructural. El ujú. Estado dice finalmente que es violencia y eso afecta finalmente a los derechos políticos de las mujeres. Además, digamos que pues claro, reconoce el Estado y la ley, reconoce que no son casos aislados y pues también plantea unas obligaciones al respecto para que estas cosas no sucedan. Ahora, ya la ley de por sí, pues digamos que sabemos muy bien que existe la ley, existe una formalidad, pero ya hay otro paso finalmente y es la materialización, ¿no? Ujú, Y es que claro. si bien hay herramientas para denunciar, hay obligaciones para poder sancionar y un lenguaje para nombrar este tipo, o nombrar más bien la violencia, que creo que eso es algo fundamental. Toca ver qué tan práctico y qué tan, pues como realmente cómo se llega a implementar y qué tan práctica llega a ser para los organismos pues como competentes al respecto. Ujú. Yo creo que finalmente el cambio y como que el impulso y también la materialización depende de eso, si se sanciona, si se actúa y sobre todo también desde los medios de comunicación también se crea conciencia de todas, digamos que de toda la agencia que puede tener un titular o alguna redacción respecto a la construcción y creación de imaginarios y de narrativas colectivas frente a estos temas y frente a estos hechos. Ok. Sí, nosotras nos damos cuenta también que no hay todavía un conocimiento suficiente de esta ley. Creo que incluso este programa es una oportunidad muy valiosa para que las personas sepan y pongan esta discusión en la mesa del comedor. Hay en Colombia una ley en este momento que protege, que sanciona, incluso que busca también prevenir al poner digamos, como en la mesa también el concepto como tal, como lo estás diciendo tú. Y entonces, ¿qué nos queda a las instituciones, a la academia, a los partidos políticos como tarea también para empezar a implementarla y poder un Ujú. poco como avanzar desde ese lugar? Bueno, esta conversación ha sido muy valiosa y creo que ambas nos han dado unos aportes fundamentales. A mí me gustaría cerrar y la pregunta va para las dos, pensando un poco en los espacios de transformación, pero también en relación con por qué este es un síntoma que al final está afectando la democracia colombiana. Porque a veces yo escucho
en la casa o en la calle, que las personas dicen, oh, pues es que las mujeres ya lo lograron todo y pues mire, hay una candidata a la presidencia, bueno, más de una, hay dos candidatas a la Ujú. presidencia, hay candidatas a la vicepresidencia, o sea, como si ya estuviéramos pues como en un momento cumbre de un logro importante y claro, eso no hay que desmeritarlo, por supuesto, porque ha sido un camino arduo, pero este tema de la violencia que ocurre en los entornos políticos y que es directa hacia las mujeres, pues está deteriorando la democracia. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son esos riesgos que pueden generar para nuestra democracia y para este contexto político actual? Pues yo creo que empezando porque pues lo que hablábamos de este hostigamiento nos va, o sea, deteriora bastante la democracia porque estaríamos perdiendo también posibles liderazgos no solamente en lo nacional sino en lo local. Todo empieza desde lo territorial y que es muy difícil llegar hasta el punto en el que están ahorita las candidatas a la presidencia, a la vicepresidencia, que no lleguemos a tener esa representación en estas instancias tan importantes, que son mujeres en su mayoría, bueno, no necesariamente, pero que se promueva esta representación y también una agenda que nos beneficie a Claro. nosotras las mujeres, la diversidad de mujeres que hay, digamos que eso es muy importante. Si no hay mujeres en estos espacios de poder, en esencia, no va a haber una representación digna de todas las necesidades que tenemos las mujeres en Colombia, la ciudadanía femenina. Entonces yo creo que empezando porque se van perdiendo esos liderazgos, pues directamente la legitimidad de nuestro sistema como democrático realmente ahí empieza a deteriorarse y yo diría que en últimas instancias es eso, o sea, como que somos una democracia en el que somos más de la mitad de la población mujeres, entonces es muy contradictorio Ujú. ver que eso no se ve reflejado a nivel, pues no solamente en números cuantitativamente, sino también sustancialmente. O sea, hay muchos mecanismos, pero que nunca va a ser lo mismo un hombre que está legislando por los derechos de las mujeres, que igual es muy loable, no va a ser lo mismo que una mujer lo haga. Una mujer que desde los territorios sepa leer cómo son las vivencias de la ciudadanía, qué es lo que necesitan y sí, o sea, es como en todas las industrias también, o sea, tenemos una mujer que va a la luna, necesitamos realmente mujeres en todos los espacios que tomen decisiones para otras mujeres. Claro. Sí, yo también me uno a esa idea y es que concebir una democracia plena no puede declararse si la mitad o más de la mitad de la población está enfrentando barreras también, no solamente desde eso, sino también desde el miedo, desde el silencio. Hay, digamos que los obstáculos pues, de los que hablábamos ahorita y creo que también es importante entender que las violencias o estas violencias no son aleatorias, ¿no? Como que también responden a un sistema en el que definitivamente hay desigualdades desde cualquier otra esfera que se pueda mirar, ¿no? Y pues yo creo que también como que toda esta problemática terminaría protegiendo, yo creo que no es a la democracia, sino también como un sistema de poder donde finalmente las voces, o solo unas voces más bien, son realmente escuchadas, silenciadas y representadas. Y directamente, o sea, no solamente por la cuestión de representación de derechos, sino también la calidad del debate público que estamos teniendo, Ujú. que estamos desarrollando. Si solamente nos limitamos a responder a comentarios con la misma carga negativa, si no aumentamos también como el nivel de las discusiones, pues esto no va a llevar a ningún lado. O sea, realmente hemos pasado por una historia sumamente violenta a nivel, o sea, como colombianos sabemos lo difícil que es participar en política. Ahora sumarle esta otra discusión y lo difícil que es pues visibilizar estas situaciones, que es lo más necesario porque ahí es cuando empezamos a leer con más de manera más crítica realmente la calidad de discusiones que estamos teniendo. No estamos viendo todas estas vivencias que están pasando estas mujeres y que a la larga pues van a darle un mayor bienestar a la población. Realmente esto no es solamente una cuota, porque eso, bueno, eso es algo que también me faltó mencionar, Ujú. que eso es también
cómo está resultando también especialmente violento hablar de las cuotas, de que es que esto solamente representa una cuota, todo por lavarse las manos con que ya hay leyes. No, esto no es solo una cuestión de que simplemente hay una ley, Los sino mínimos se que vuelven máximos. exacto, necesitamos aparte una representación, unos cambios sustantivos realmente, y eso no se logra si no se habla de esto, si no se socializa, si no se sensibiliza al respecto, y que como ciudadanos podamos notar estas violencias, que como ciudadanos, porque esto no es una cuestión solamente que se habla en el Congreso, se habla en un juzgado, esto es del día a día, De acuerdo. que podamos estar con nuestros compañeros y que hicieran un chiste sobre Aida Quilcue, que está cargado de racismo, puede estar cargado de racismo y también de misoginia, y que pues como ciudadanos notemos eso y digamos, bueno, la verdad está súper mal esto que estás diciendo, pero decime algo más. O sea, las discusiones se terminan quedando en eso, De acuerdo. en violentar, en ridiculizar. Y si queremos una mejor democracia, queremos vivir mejor, necesitamos tener este tipo de discusiones, necesitamos visibilizar todo esto que estamos viviendo, pero aparte para identificarlo y que no se repita, aumentar el nivel de las discusiones realmente para vivir mejor. Muchísimas gracias por esas reflexiones tan potentes y tan frescas, porque ustedes de alguna manera también nos están mostrando pues lo que está ocurriendo en espacios en donde de pronto los abuelos, las tías no Ujú. están de manera contundente o presente y en donde se están tomando decisiones políticas importantes. Hoy tenemos un Congreso renovado con liderazgos jóvenes, con incluso influencers que lograron una Ujú. curula, entonces creo que allí la discusión de lo digital y la discusión de los jóvenes es muy valiosa. Yo creo que hoy nos vamos con varias ideas importantes. Em, en primer lugar, yo quiero resaltar esta mirada de la violencia contra las mujeres la violencia contra las mujeres en el entorno político, en el entorno digital, como un asunto que va más allá de la contienda política, que va más allá del debate y el control político, que definitivamente es algo que debemos vencer, y también la lectura de lo estructural, de aquellos asuntos que están allí, que han estado allí presentes y que estamos apenas ahora notando porque estas mujeres han logrado escalar y digamos, ubicarse en unos lugares de poder importantes en donde se hacen visibles todas estas historias. Queremos aprovechar también y un poco en la línea de lo que mencionabas, Mariana, de invitar a las personas que nos escuchan a no normalizar este asunto, Total. ¿sí? A no normalizarlo no solamente desde las redes sociales, sino también a entender que en la discusión política cotidiana, en el clima electoral que estamos viviendo ahora en Colombia, es muy importante hacer conciencia y sensibilizarnos frente a este fenómeno de la violencia contra las mujeres en el entorno político para reducir esas brechas, reducir esos obstáculos que ya de por sí se generan. Y por supuesto que esto continúe después de las elecciones, porque también ese es un fenómeno que uno dice, no, bueno, muy duro lo que les tocó en campaña, pero resulta que cuando llegan al poder la violencia sigue, que es algo que Ujú. experimentó, por ejemplo, Francia Márquez. Bien, con esto cerramos este capítulo. Fue un gusto acompañarles. Muchísimas gracias a nuestras invitadas de nuevo por esas reflexiones y esas aproximaciones tan valiosas. Les invitamos a un nuevo episodio de Diálogos de Ciudad. Muchas gracias. Gracias.